¿Nombre completo?, preguntó la recepcionista sin levantar la vista de la computadora. Julián Herrera, respondió él, con la voz cansada y los ojos recorriendo aquel lugar moderno, frío, hecho de vidrio, acero y silencios incómodos. Era una mañana nublada en la Ciudad de México, pero el cielo gris no se comparaba con el peso que Julián cargaba en los hombros. Las arrugas en su rostro no venían solo del tiempo, sino de todas las decisiones que había fingido olvidar. Vestía un traje limpio pero gastado, como un hombre que intenta parecer entero por fuera, aunque por dentro se esté cayendo a pedazos. Sala 4. Espere a que lo llamen. Caminó por el pasillo como quien atraviesa un campo minado. Cada paso resonaba en su cabeza como un eco de todo lo que había dejado atrás. 20 años atrás, había salido huyendo de un hospital con el corazón endurecido y la promesa de nunca mirar hacia atrás. Un llanto de recién nacido quedó detrás como un ruido lejano, irrelevante. Para él, aquel niño no era más que un error. Pero el tiempo no olvida, y mucho menos perdona. La puerta se abrió lentamente. Del otro lado, un joven de traje oscuro y expresión impenetrable lo observaba. Alto, elegante, con una postura firme y una mirada que cortaba como navaja. Se levantó de su silla con una lentitud casi calculada, sin apartar la vista del hombre que acababa de entrar. Julián se quedó inmóvil un instante. Había algo en esa mirada que lo descolocó. Una extraña familiaridad, como un espejo empañado del que no lograba acordarse. El corazón se le aceleró, pero lo disimuló con una tos ligera y una sonrisa forzada. «Buenos días», dijo, extendiendo la mano. El joven la miró por un segundo más de lo necesario. Luego la estrechó con firmeza, pero sin emoción. «Tome asiento, señor Herrera». La voz era firme, profunda, y sin embargo, dolía. Julián se sentó tratando de mantener la compostura. Del otro lado del escritorio, el muchacho revisaba sus documentos con detenimiento. El silencio era cortante. No había cordialidad, solo distancia. Y algo más, algo que Julián no podía nombrar. «Veo que estuvo alejado del mercado laboral varios años», comentó el joven sin levantar la mirada. «¿A qué se debió?». Julián vaciló. «Cosas de la vida, dificultades, ya sabe. Pero estoy listo para volver. Tengo experiencia y he aprendido mucho con los años». El joven finalmente alzó la vista, y en ese momento Julián sintió un escalofrío. La mirada que lo atravesaba no era de juicio. Era algo más profundo, un dolor silencioso, como una herida que nunca cerró. Por un instante, el tiempo se detuvo. Un susurro del pasado cruzó la sala, invisible pero devastador. «Todos cometemos errores, señor Herrera», dijo el joven en voz baja, pero con filo. «Algunos, lamentablemente, cuestan vidas enteras». Julián frunció el ceño, sorprendido por la dureza inesperada. «¿Perdón?». El joven se recargó en la silla cruzando los brazos. «Nada, solo una observación. Continuemos». Y ahí, en esa sala donde el presente y el pasado se miraban por primera vez a los ojos, un padre se reencontraba con el hijo que había negado sin saberlo. Y el hijo, ahora hombre, tenía en sus manos el futuro del hombre que lo abandonó, pero prefería el silencio a la venganza. Porque a veces el silencio pesa más que cualquier grito. El llanto desgarró la madrugada antes de que alguien pudiera detenerlo. Un llanto fuerte, desesperado, recién llegado al mundo, mientras las luces blancas del hospital parpadeaban sobre el rostro agotado de una mujer que apretaba las sábanas con las manos temblorosas, sintiendo cómo la vida se le escapaba en sudor y dolor, pero también en una esperanza frágil que llevaba meses construyendo sola, aferrándose a la idea de que, al escuchar ese primer llanto, él volvería, aunque fuera por un segundo, aunque fuera para mirar al hijo que habían creado juntos. «Es un niño», anunció la enfermera con una sonrisa cansada. «Está fuerte». Ella lloró. Lloró de alivio,
de amor inmediato, de miedo, y buscó con la mirada un rostro que no estaba ahí. Julián Herrera no apareció, no cruzó la puerta, no preguntó, no dudó, simplemente no estaba. Horas antes, en ese mismo hospital, él había caminado por el pasillo con pasos firmes y el corazón sellado, ignorando el temblor en las manos, ignorando la voz que dentro le suplicaba quedarse, convencido de que aquel bebé era una carga, un error que amenazaba la vida que soñaba construir, una mancha que debía borrar antes de que fuera demasiado tarde. No miró atrás, no quiso escuchar el llanto. Para él, todo terminaba ahí, pero para ese niño, todo apenas comenzaba. Santiago creció entre silencios y preguntas sin respuesta, en una casa modesta donde el amor de su madre lo llenaba todo, pero donde siempre había una silla vacía, una ausencia que no se nombraba, pero se sentía en cada cumpleaños, en cada acto escolar, en cada noche de fiebre en la que ella lo abrazaba con una mezcla de ternura y tristeza. Nunca habló mal de su padre, nunca habló bien. Simplemente decía que se había ido y que a veces la gente se va porque no sabe quedarse. De niño, Santiago aprendió a no preguntar demasiado, de adolescente aprendió a no esperar nada y de adulto aprendió a sostenerse solo, a estudiar con hambre, a trabajar con rabia contenida, a avanzar con una disciplina férrea que nacía de una promesa silenciosa. Jamás abandonar a nadie, jamás huir, jamás repetir la historia. Su madre enfermó cuando él ya era un hombre hecho a golpes de realidad. En la cama, débil, con la voz gastada, le tomó la mano una noche y lo miró como si quisiera grabar su rostro para siempre. «Hijo», susurró, «no te llenes de rencor. El rencor pesa más que la ausencia». Él quiso preguntarle el nombre de su padre. Quiso exigir respuestas, pero se quedó callado, porque entendía que algunas verdades llegan cuando uno está listo, no cuando las necesita. Cuando ella murió, Santiago lloró en silencio. No hubo gritos, no hubo reproches al cielo, solo una determinación firme creciendo dentro de él, lenta pero imparable. Años después, parado frente a Julián Herrera en aquella oficina elegante, con el currículum del hombre que lo abandonó entre las manos, Santiago no sintió odio. Sintió algo peor, una calma helada. La certeza de que el destino, tarde o temprano, siempre cobra sus deudas. Y mientras firmaba papeles y daba órdenes con voz serena, el niño que nadie quiso observaba al hombre que huyó, sabiendo que el pasado, por fin, estaba de rodillas frente a él, aunque aún no lo supiera. El sol ya caía detrás de los ventanales altos cuando Julián recibió la carpeta con su contrato. Las manos le temblaban apenas, pero lo suficiente para que tuviera que respirar hondo antes de tomar la pluma. Frente a él, Santiago permanecía de pie, sereno, como si aquel momento no significara absolutamente nada. Y sin embargo, significaba todo. «Aquí está su puesto, señor Herrera», dijo Santiago, pasando una página con un leve toque de sus dedos largos y precisos. Nivel de entrada, jornada completa, supervisión directa. Si cumple con lo prometido en su entrevista, no tendrá problemas para adaptarse. Julián asintió, sintiéndose más pequeño de lo que recordaba haber sido jamás. Llevaba semanas tocando puertas que jamás se abrían, meses sobreviviendo entre humillaciones y rechazos. Nadie quería contratar a un hombre de su edad, sin experiencia reciente, sin conexiones. Aquella empresa había sido su última esperanza. Y ahora, el joven ejecutivo que tenía el poder de salvarlo o hundirlo estaba dándole esa oportunidad con una frialdad que lo desarmaba. «Gracias, de verdad», dijo Julián intentando sonreír. «Usted no sabe lo mucho que significa para mí esta oportunidad». Santiago lo miró apenas un segundo, no sonrió. No dijo de nada, solo asintió con la cabeza. «Firme aquí», indicó, girando el contrato hacia él.
Julián leyó en silencio. Palabras técnicas, términos legales, un salario modesto pero digno. Al llegar al final del documento, donde aparecía el nombre del director general, su corazón se detuvo por un instante. Santiago Rivas. Ese apellido, Rivas. El mismo que tenía ella. El mismo que él había negado, rechazado, olvidado. Una gota de sudor frío le recorrió la nuca. ¿Coincidencia? ¿Destino? ¿Castigo? Quiso preguntar, pero se contuvo. No podía arriesgarse a perder ese trabajo con una pregunta imprudente. No ahora. No cuando su vida dependía de esa firma. Santiago lo observaba con una intensidad que no se podía disimular. No hablaba, pero cada mirada suya quemaba más que 1000 palabras. Julián bajó la vista y firmó. En ese momento, algo invisible cambió en la sala. El aire se volvió más denso. Un contrato se había sellado, pero no solo uno laboral. También se había sellado un pacto silencioso entre pasado y presente. Un acuerdo sin palabras en el que el padre caído aceptaba depender del hijo que nunca quiso. Y el hijo herido aceptaba tener en sus manos el destino del hombre que lo abandonó. «Bienvenido», dijo Santiago, finalmente. Julián sonrió, sin saber si debía sentirse aliviado o condenado. Porque hay contratos que se firman con tinta y otros con la memoria. El primer día de trabajo fue un desfile silencioso de incomodidades. Julián caminaba por los pasillos intentando memorizar nombres, rutas, protocolos, pero sobre todo, intentaba no cruzarse demasiado con él. Cada vez que veía a Santiago en la distancia, hablando por teléfono, dando instrucciones, moviéndose como si el mundo entero le respondiera, algo dentro de él se contraía. No entendía por qué ese muchacho le provocaba tanta inquietud. Lo había conocido apenas unos días atrás, pero había algo en él que lo obligaba a bajar la mirada, como si cargara una culpa que ni siquiera sabía de dónde venía. «Herrera, acompáñame a la sala de juntas. El jefe quiere los reportes ya». Una joven asistente se lo llevó a paso veloz entre cubículos. Julián apenas pudo sostener los papeles, con la sensación constante de que estaba a punto de cometer un error. Al llegar, la puerta estaba entreabierta. Dentro, Santiago hablaba con otro ejecutivo. «Sí, confirma todo a nombre de Santiago Rivas, nada más», dijo firme. «Así quiero que aparezca en el sistema. Sin apellidos maternos ni paternos. Así está en mi firma profesional. Rivas, solo Rivas». Julián se detuvo en seco. Rivas. Otra vez ese apellido. Otra vez esa punzada en el pecho. Recordaba vagamente haber oído ese nombre hace muchos años, en boca de la mujer que una vez quiso, que una vez dejó. Pero no podía ser. No podía ser él. «¿Todo bien, señor Herrera?». La asistente lo sacó de su trance. Julián asintió con torpeza y entró. Santiago lo miró apenas un segundo, como si lo hubiera estado esperando. Tomó los papeles sin agradecer, revisó con rapidez y marcó algo con su pluma negra. «Esta hoja tiene un error», dijo. «Revíselo antes de entregarlo de nuevo». Julián sintió la cara arder. Había revisado todo 2 veces y aún así falló. Tomó el documento y murmuró una disculpa. «Gracias, licenciado Rivas». Santiago levantó la mirada. Por un segundo, muy breve, algo pareció quebrarse en su expresión. No fue visible para los demás, pero Julián lo vio, lo sintió, una grieta, una herida antigua que se abría apenas con escuchar ese apellido en labios del hombre que lo pronunció 20 años tarde. Santiago no respondió, solo volvió a su trabajo, como si nada. Más tarde, en la cafetería, Julián hojeaba el reglamento interno de la empresa cuando un compañero nuevo se le acercó. «¿Te tocó con Rivas?», preguntó, sirviéndose café. «Dicen que es frío, pero justo. Llegó hace unos años y levantó esto desde cero». «Santiago Rivas», confirmó Julián intentando sonar casual. «Sí,
el tipo es brillante, pero nadie sabe mucho de su vida personal. Solo que su mamá falleció y que nunca habla de su padre, ni una sola vez, como si no existiera. Esa frase golpeó como un látigo, como si no existiera. Julián bajó la vista. El café se le había enfriado, igual que el alma, porque en ese momento lo supo, no con pruebas, no con certezas. Lo supo con el cuerpo, con la sangre, con el peso inconfundible del remordimiento que despierta cuando ya es demasiado tarde. El apellido que ese joven ocultaba era el suyo, y ahora todo lo que una vez quiso enterrar lo miraba a los ojos cada día. La lluvia golpeaba los ventanales con fuerza aquella noche, como si el cielo mismo quisiera limpiar los pecados que aún flotaban entre esas paredes de concreto y secretos. Santiago permanecía solo en su oficina, de pie frente a una repisa discreta donde una pequeña fotografía enmarcada parecía observarlo desde otro tiempo. Era ella, su madre. «Lo logré, mamá», susurró casi sin voz, con la garganta apretada y los ojos brillando bajo la penumbra. Pero no como tú soñabas. La foto mostraba a una mujer de rostro sereno, mirada firme y sonrisa cálida. Rosario Rivas, la madre que lo fue todo, la mujer que lo crió sola, sin una queja, sin una palabra de odio, que trabajó doble turno para pagarle los libros, que le cosía el uniforme de la secundaria hasta la madrugada, que lo abrazaba cuando llegaba llorando de la escuela por no tener padre y que le decía con esa voz suave pero llena de fuego: «Tú no necesitas que nadie te quiera para saber lo que vales, mi amor». Santiago no sabía cuánto tiempo había pasado desde que murió. El dolor no se mide en años, se mide en silencios, en las veces que ha querido contarle algo y se ha quedado hablando al aire, en las noches en que aún sueña con su voz llamándolo desde la cocina. Se acercó al escritorio y abrió la última gaveta. De ella sacó una caja pequeña, de madera, gastada por el tiempo. Dentro reposaba una carta doblada con delicadeza, escrita a mano, con tinta azul y una caligrafía que él reconocería con los ojos cerrados. No la había leído, no aún. Su madre la dejó con una nota clara: «Para cuando encuentres a tu padre, no antes». Santiago había jurado no buscarlo, pero la vida, con su perverso sentido de justicia, se lo había puesto enfrente sin que tuviera que mover un solo dedo. Y ahí estaba, Julián Herrera, con sus ojos cansados, su dignidad rota y sus manos temblorosas, intentando recuperar una vida que él mismo destruyó. Ahora, Santiago entendía todo: la manera en que evitaba su mirada, la forma en que se le doblaban los hombros cada vez que lo escuchaba hablar, ese miedo sordo que no venía de la autoridad laboral, sino de la conciencia. Recordó a su madre durante una de sus últimas noches, postrada en la cama, con los ojos cerrados, pero la mente clara. «No lo odies, Santiago», le había dicho, con la voz tan débil que parecía viento. «El abandono a veces viene de quienes fueron abandonados primero. El perdón no es para él, es para ti, para que no te conviertas en él». Pero él no quería perdonar, no quería venganza, quería entender cómo alguien podía dejar atrás a un hijo como quien cierra una puerta sin mirar. Quería que Julián sintiera, aunque fuera una fracción, del vacío que él cargó toda su vida. En ese momento, una notificación iluminó su celular, un correo del Departamento de Recursos Humanos. Confirmación oficial. Julián Herrera ha sido asignado al área de soporte directo. Estará bajo supervisión constante. Se recomienda discreción respecto a su situación personal. Santiago sonrió sin alegría. Discreción, siempre la maldita discreción, la misma que cubrió su historia con un silencio pesado durante 2 décadas. Se acercó nuevamente a la repisa, tomó la fotografía de su madre entre las manos y la sostuvo junto a su pecho. «Lo tienes que ver, mamá.
tiene tu misma cobardía en los ojos. Y con esa frase, dicha no con rencor, sino con una amarga tristeza, Santiago apagó la luz de la oficina, porque la madre que lo crió en el amor seguía viva en cada decisión que tomaba, y el padre que lo dejó al nacer acababa de entrar en su infierno más íntimo, el remordimiento. Las horas comenzaron a pesar como piedras en los días de Julián. Cada jornada era una danza incómoda entre la obediencia profesional y una tensión inexplicable que crecía con cada encuentro, cada mirada fugaz, cada palabra aparentemente inocente, pero cargada de algo más. Algo que se escondía entre líneas, como una amenaza silenciosa que no se atrevía a nombrar. Santiago lo supervisaba con precisión quirúrgica. Nunca levantaba la voz, nunca lo humillaba, pero tampoco le regalaba un solo gesto de compasión. Era amable, pero no cálido, respetuoso, pero no cercano, y cada instrucción suya llevaba implícito un juicio que Julián no podía soportar. Evite errores en la base de datos, por favor. Algunas cosas, si se borran, no se recuperan, le dijo un día, sin mirarlo, mientras firmaba un documento. La frase se sintió como un látigo en la espalda. Julián tragó saliva. «Lo entiendo», respondió bajando la cabeza. Santiago se marchó sin agregar nada, dejándolo ahí, solo, sintiéndose observado incluso en su ausencia. Pero Julián empezaba a ver más de lo que quería admitir. Lo notó en la forma en que Santiago se apartaba sutilmente cuando él se acercaba demasiado, en cómo apretaba los labios cuando lo llamaba joven o licenciado, con un respeto que rozaba el temor. Y sobre todo, lo notó en sus ojos, esos ojos oscuros, intensos, que ardían con una mezcla extraña de rabia contenida y dolor congelado. Una tarde, Julián se detuvo frente al ventanal del pasillo principal. Desde ahí podía ver la ciudad extendiéndose como una herida abierta. Pensó en Rosario, en sus ojos, en su voz, en todo lo que dejó atrás sin mirar, convencido de que era lo mejor, de que tenía derecho a empezar de nuevo sin ataduras. Pero la vida no perdona tan fácilmente. «Señor Herrera», la voz de Santiago lo sacó de sus pensamientos. Julián se giró, nervioso. «¿Sí? Olvidó este documento en la sala de juntas», dijo, extendiéndole una carpeta. Julián la tomó, agradecido. «Gracias. Perdón, ha sido una semana complicada». Santiago lo miró largo rato. El silencio se extendió, incómodo, cargado. Todos tenemos semanas complicadas, algunos vidas enteras. Y antes de que Julián pudiera responder, Santiago se alejó por el pasillo, dejándolo solo con la carpeta en las manos y el corazón encogido. Fue en ese momento que lo entendió con claridad. Ya no podía fingir más. El joven no solo lo conocía, lo estaba confrontando sin decirlo. Estaba desnudando su pasado sin levantar la voz. Santiago sabía y lo estaba mirando todos los días, con el peso de esa verdad clavada en la mirada. Esa noche, Julián llegó a su pequeño departamento, cerró la puerta, se apoyó contra la pared y dejó que el aire escapara de sus pulmones como si llevara años reteniéndolo. Caminó hacia la cocina, sirvió un vaso de agua y se sentó frente al espejo del comedor. Miró su rostro, y por primera vez en décadas no vio a un hombre que intentaba empezar de nuevo. Vio a un cobarde, a un hombre que había huido de su sangre y que ahora vivía bajo el juicio silencioso de lo que abandonó. Las oficinas estaban casi vacías cuando Julián regresó con la intención de rehacer un reporte que había quedado incompleto. Eran las 9 pasadas, la luz era tenue y el silencio reinaba entre escritorios apagados y pantallas dormidas. Caminó con paso apurado, deseando terminar y desaparecer antes de que alguien lo viera. Pero al llegar al área ejecutiva, notó que una puerta estaba entreabierta, la oficina de Santiago. «¿Sigue aquí?», susurró para sí, con el corazón dando un vuelco. Se asomó con cautela.
estaba vacía. Las luces estaban apagadas, salvo una lámpara de escritorio que dejaba un halo cálido sobre los documentos apilados. La tentación fue inmediata. Algo lo empujó a cruzar el umbral, como si una fuerza invisible lo arrastrara. Quería entender, quería confirmar lo que su alma ya sabía, pero su razón aún se negaba a aceptar. No pensaba hurgar, solo mirar, solo respirar el aire que ese muchacho respiraba. Y entonces lo vio. Sobre una estantería baja, entre libros y carpetas, había un portarretratos caído de espaldas, como si alguien lo hubiera derribado sin querer. Julián se agachó para recogerlo con manos torpes, y cuando le dio la vuelta, el mundo se le vino abajo. Era ella, Rosario, más joven, sonriendo con los ojos, con la cabeza ligeramente ladeada, como solía hacerlo cuando lo escuchaba hablar de sus sueños. Llevaba un vestido sencillo, el cabello recogido, y sostenía en brazos a un bebé envuelto en mantas blancas. Un bebé con ojos grandes y una expresión seria, demasiado despierto para su edad. Julián se desplomó en la silla como si el cuerpo ya no le respondiera. El retrato temblaba en sus manos. Ese niño era él, Santiago. No necesitaba una prueba de ADN, no necesitaba más pistas, lo supo. Con la fuerza de una cachetada del destino, lo supo. Sintió que el estómago se le revolvía, que el corazón le golpeaba las costillas como queriendo salir. Quiso llorar, pero no podía. Las lágrimas no salían, solo un vacío brutal, un silencio espeso, una culpa tan vieja como irrefutable. Y en ese instante, una voz se escuchó desde la puerta. Eso no debería tocarse. Julián levantó la vista. Santiago estaba ahí, de pie, en la oscuridad, mirándolo como se mira a un intruso que cruza un umbral sagrado. No levantó la voz, no se movió, solo lo observó, con los brazos cruzados y los ojos encendidos de un dolor silencioso. Julián intentó hablar. Balbuceó algo que no era ni disculpa ni explicación, pero no encontraba palabras. Nada podía justificar lo que había hecho, ni ayer ni ahora. Santiago se acercó despacio. Tomó el retrato de sus manos con delicadeza, como si le doliera el solo contacto. Lo volvió a colocar en su lugar. «¿Así que ya lo sabe?», preguntó sin mirarlo. Julián apenas pudo asentir. «¿Desde cuándo?», quiso saber Santiago, con la voz tensa, contenida como una presa a punto de romperse. «Hace unos días, cuando escuché tu apellido», murmuró Julián, sin poder sostenerle la mirada. «Pero ahora lo sé con certeza». Silencio, un silencio insoportable. Santiago lo miró, y por un segundo Julián vio en sus ojos al niño que había dejado solo. Un niño que no lloraba, que no gritaba, que solo lo observaba, esperando una respuesta que nunca llegaría. «No vine a buscarlo», dijo Santiago con voz firme. «No quiero su amor ni su arrepentimiento. Solo quise verlo, ver con mis propios ojos qué clase de hombre había elegido no ser mi padre». Y se marchó, sin gritar, sin reproches, sin cerrar la puerta, dejando a Julián solo, frente al retrato de una mujer que lo amó y de un hijo que lo miraba desde la fotografía como una sombra que jamás podría borrar. A la mañana siguiente, Julián llegó más temprano que nunca. Las calles todavía estaban húmedas por la lluvia de la madrugada y el cielo nublado parecía una continuación de la noche anterior, como si el tiempo se negara a avanzar mientras las heridas del pasado seguían abiertas. No había dormido, no había comido, había pasado las horas en vela, sentado frente a la fotografía que alguna vez creyó poder olvidar. La imagen de Rosario con aquel niño en brazos, su hijo, lo perseguía como un eco implacable. Cada rincón de su conciencia repetía la misma pregunta. ¿Y ahora qué? No podía retroceder 2 décadas. No podía borrar su ausencia,
ni cambiar la historia, ni devolverle a Santiago los abrazos que nunca le dio. Pero lo que sí podía hacer, lo que debía hacer, aunque fuera tarde, aunque doliera, era enfrentar la única verdad que nunca se atrevió a mirar de frente: su cobardía. Apenas marcaban las 8 cuando lo vio llegar. Santiago cruzó el pasillo principal con su paso firme de siempre, el rostro sereno, impecable en su traje oscuro, con la mirada fija al frente como si nada le afectara. Pero Julián sabía. Había visto algo en sus ojos la noche anterior, una grieta, una herida profunda que no necesitaba palabras. Se acercó con cautela, como quien camina hacia el juicio final. «Santiago», dijo en voz baja, casi temblando. El joven se detuvo, no respondió, solo lo miró, frío, inmóvil. «Necesito hablar contigo. No como empleado, como hombre, como lo que fui, lo que no supe ser». Santiago lo observó durante un largo segundo. Luego giró sobre sus talones y dijo con voz neutra: 5 minutos. Sala de archivo. Entraron sin hablar. La sala estaba vacía, rodeada de estantes y carpetas, con una tenue luz amarilla filtrándose por la única ventana. Julián cerró la puerta tras de sí, respiró hondo y comenzó. «Yo no tengo excusas. Tenía miedo. Era joven, sí, pero no tan joven como para no saber lo que hacía. Huir fue mi decisión. Abandonarte fue el acto más cobarde de mi vida. Me mentí a mí mismo durante años, diciendo que no estaba preparado, que no tenía nada que ofrecerte, que era mejor así. Y me lo creí. Pero la verdad es que simplemente fui un egoísta». Santiago no movió un solo músculo, sus ojos fijos en él, su expresión impasible. «Tu madre, Rosario». La voz de Julián se quebró por primera vez. «Ella fue la única persona que alguna vez me vio por lo que era, y aún así me quiso. La fallé, te fallé, y lo peor es que me fui como si eso borrara todo. Pero no, nada se borra, hijo, nada». El silencio se volvió un peso insoportable entre los dos. Santiago bajó la mirada por un instante, apretando la mandíbula. «No me llames así», dijo al fin, con voz baja, tensa. «No tienes derecho». Julián asintió con los ojos nublados. «Lo sé, y no estoy aquí para que me perdones. Estoy aquí porque no podía seguir respirando, sabiendo lo que hice, porque cada día que te veo me doy cuenta de todo lo que me perdí. No busco consuelo, solo quería mirarte a los ojos y decirte que lo siento, de verdad, con el alma». Una pausa. Santiago levantó la vista y sus ojos brillaban, pero no de ternura, de rabia contenida, de algo más profundo, más devastador. «¿Y tú crees que con eso basta? ¿Con un lo siento arreglas 20 años de silencio?», preguntó con voz temblorosa. «¿Tienes idea de lo que es crecer sin saber quién eres? De mirar al espejo cada día y preguntarte por qué no fuiste suficiente para que alguien se quedara?» Julián no respondió, porque no había nada que pudiera decir. «No quiero tu culpa», continuó Santiago. «No quiero tus lágrimas, ni tus recuerdos arrepentidos. No vine a esta empresa buscando cerrar un ciclo. El ciclo está abierto y lo estará siempre, porque el tiempo no se puede devolver, Julián. El tiempo no se puede negociar. El nombre, dicho así, sin papá, sin afecto, lo golpeó como un disparo. Pero sí te voy a decir algo», agregó Santiago, dando un paso hacia él. «No te odio, porque odiarte sería darte demasiado espacio en mi vida, y no lo mereces». Y con esa sentencia brutal, tan serena como feroz, salió de la sala sin mirar atrás. Julián se quedó ahí, solo, con las manos vacías y el corazón hecho cenizas, porque no había gritos, no había perdón, solo una verdad cruel. Hay disculpas que, aunque sinceras, llegan demasiado tarde. Desde aquella conversación en la sala de archivo, algo cambió. No en palabras, no en gritos, no en explosiones. Cambió en el aire, en las miradas,
en la forma en que el mundo parecía girar más lento cada vez que Julián y Santiago coincidían en el mismo espacio. La oficina seguía funcionando como siempre. Llamadas, juntas, correos, café. Los pasillos bullían de actividad. Pero entre ellos dos, todo era distinto, como si caminaran sobre una cuerda floja sostenida por todo lo que nunca dijeron. Ya no se trataba de ignorancia. Ahora ambos sabían. Santiago no volvió a mencionar el tema. No le negó el saludo, pero tampoco se lo dio. No lo maltrató, pero tampoco fue justo. Lo trataba como un empleado más, uno con tareas sencillas, sin acceso a decisiones importantes. Y cada palabra suya era medida, pesada, como si no hablara con un subordinado, sino con un fantasma. Para el resto de los empleados, Julián era solo un nuevo ingreso, un hombre mayor intentando adaptarse a un entorno que lo superaba. Algunos lo miraban con lástima, otros con indiferencia. Nadie entendía por qué Santiago, siempre tan exigente, había decidido contratarlo, ni por qué, a pesar de sus constantes errores, no lo había despedido todavía. «¿Ya viste lo del archivo mal guardado?», murmuró una asistente en la sala de descanso. «Fue culpa del señor Herrera y otra vez lo cubrieron. Dicen que tiene algún tipo de relación con el jefe», respondió otro bajando la voz. «¿Será familiar? ¿Tú crees? Con ese carácter que tiene Rivas, ¿va a dejar pasar fallas solo por un parentesco? Pues algo raro hay, porque si fuera otro ya lo habrían corrido». Los rumores crecían como hierba venenosa, y Julián lo sabía, lo sentía. Cada vez que entraba a una sala y las voces bajaban, cada vez que alguien evitaba cruzar miradas con él, cada vez que su nombre se convertía en un susurro, y no decía nada, porque no podía defenderse sin revelar la verdad, una verdad que le pertenecía a Santiago, y que él no se atrevía a tocar sin su permiso. Cada día era un juicio mudo. Santiago revisaba sus reportes con una expresión impenetrable. Le hacía correcciones secas, sin rodeos. Nunca lo humillaba en público, pero tampoco lo respaldaba. Lo dejaba sostenerse solo, como si quisiera que aprendiera por fin lo que significa estar completamente abandonado. Y Julián, en silencio, aceptaba cada gesto como quien paga una deuda. Hasta que un día, en medio de una reunión, sucedió. Un error en la presentación, una cifra mal colocada, un dato crucial que había sido omitido. Todo señalaba a Julián. La sala entera quedó en silencio. Santiago miró los documentos con lentitud, cerró la carpeta y lo miró. «Señor Herrera», dijo con voz pausada, «¿puede explicarnos esto?». Julián tragó saliva, sus manos sudaban, el corazón le martillaba el pecho. Quiso hablar, pero no pudo, porque esa no era una pregunta laboral, era una sentencia. Los ojos de Santiago no solo exigían una explicación, estaban diciendo, «¿Vas a fallarme otra vez?». Y esa mirada, más que cualquier palabra, fue la condena más dura que Julián había recibido en su vida. La noche cayó sobre la ciudad con el mismo peso que llevaba días hundiendo los hombros de Santiago. Las luces de los rascacielos brillaban como promesas falsas en un cielo sucio, y desde lo alto de su penthouse, Santiago contemplaba ese paisaje con el corazón cerrado, los puños apretados y la respiración contenida. No era ira lo que sentía, era algo más denso, más profundo, más cruel. Era esa mezcla insoportable de decepción y vacío que solo conocen quienes fueron heridos sin razón, y que, al reencontrarse con el verdugo, descubren que el castigo nunca ha sido suficiente. El timbre sonó. No necesitó mirar. Sabía que era él. «Adelante», dijo apenas audible. La puerta se abrió y entró Matías, su mejor amigo desde la universidad. El único que conocía cada rincón de su historia. El único que había estado ahí en cada cumpleaños en silencio, en cada noche de insomnio, en cada promesa hecha desde el orgullo y la rabia.
¿Y ahora sí me vas a decir qué te está carcomiendo por dentro?, preguntó Matías, dejando su chaqueta sobre el sillón. Porque te conozco, no comes, no duermes, y esa cara no es por exceso de trabajo. Santiago no respondió. Se acercó a la barra, sirvió 2 copas de whisky y le pasó una. Luego, en silencio, tomó un sorbo largo. «Está aquí», dijo al fin, sin mirarlo. «En mi oficina, cada día, frente a mí». Matías frunció el ceño. «¿Quién?» «Mi padre». El vaso tembló entre sus dedos. Matías se quedó inmóvil, procesando. «El tipo que te dejó antes de que nacieras. Ese Julián». Santiago asintió, como si cada letra del nombre le cortara un poco más por dentro. ¿No lo reconoció al principio? Claro que no. ¿Cómo habría de hacerlo si nunca me miró, si nunca me cargó, si ni siquiera me dio su maldito apellido? Matías dejó la copa sobre la mesa. «Y tú sí sabías quién era desde que llegó, desde el primer segundo. Lo vi entrar y supe, no por su cara, por el peso, el mismo que mi madre cargó toda su vida. Lo traía encima como una sombra, como una deuda». Matías se pasó las manos por el rostro. «Santiago, ¿qué vas a hacer?» «Nada», respondió con dureza. «No lo voy a despedir, no lo voy a insultar. Voy a hacer exactamente lo que él hizo conmigo. Lo voy a ignorar. Lo voy a mirar sin verlo. Lo voy a dejar existir a medias, para que entienda lo que duele ser invisible». Matías lo miró con tristeza. No lo juzgaba, lo entendía, pero también lo conocía demasiado bien. «Eso no es justicia, hermano. Es venganza. Y tú no eres así. Nunca lo has sido. ¿No lo entiendes?» «Claro que lo entiendo. ¿Tú crees que no vi cómo te rompías cada vez que alguien preguntaba por tu papá? ¿Cómo fingías que no importaba? ¿Cómo decías me da igual cuando por dentro te estabas cayendo?» Santiago apretó los dientes. Las palabras dolían porque eran verdad. «Tú no sabes lo que es ver a tu padre todos los días y sentir que ya no quieres vengarte, pero tampoco puedes perdonarlo. Estás atrapado entre 2 abismos. No sabes si abrazarlo o escupirle en la cara». Matías dio un paso al frente. Su voz fue suave pero firme. «Tú no tienes que parecerte a él. Tienes todo el derecho a estar enojado, pero también tienes derecho a sanar. El perdón no es para él, es para ti». Santiago bajó la mirada. Por un segundo el niño abandonado volvió a aparecer en su rostro. «¿Y si lo perdono y vuelve a fallarme?» «Entonces será su cruz, no la tuya», respondió Matías. «Pero tú, por lo menos, habrás elegido no vivir con el alma encadenada». El silencio se apoderó de la sala. 2 amigos, 2 copas y una decisión que aún no se tomaba, porque a veces el mayor acto de fuerza es soltar la herida. El correo llegó temprano, seco y lapidario. Asunto: incidente en el archivo central. Remitente: Dirección de Sistemas. Contenido: el señor Julián Herrera accedió por error a documentos confidenciales y eliminó sin querer varios archivos críticos. Se requiere acción inmediata del área ejecutiva, posible sanción o despido. Santiago lo leyó en silencio, 2 veces, 3. No dijo nada, no hizo un gesto, solo se quedó mirando la pantalla con los ojos fijos y la mandíbula tensa, mientras dentro de él se libraba una tormenta imposible de ocultar. Era la oportunidad perfecta, el motivo claro, la justificación impecable. Podía despedirlo sin culpa, sin escándalo, sin necesidad de revelar la verdad. Un error técnico, un empleado incompetente, fin de la historia. Pero no era tan simple, porque ahora ya no se trataba de un trabajador más, se trataba de él, de Julián Herrera, el mismo que lo abandonó, el mismo que lo negó, el mismo que ahora lo miraba con los ojos bajos y los hombros caídos, esperando el castigo como quien espera el juicio final. Santiago bajó la pantalla de su laptop con lentitud. Se levantó de su silla y caminó hacia la sala de juntas, donde Julián ya lo esperaba. Estaba solo, parado, con un sobre en la mano, el rostro pálido,
las ojeras marcadas. Se veía mayor, derrotado, vulnerable como nunca. «Sé por qué me llamaste», dijo apenas Santiago entró. «No tienes que decirlo. Fue mi culpa». «Lo sé», respondió Santiago sin rodeos. «Vengo a entregarte esto», agregó Julián, extendiendo el sobre. «Es mi renuncia. No quiero ponerte en la posición incómoda de tener que despedirme. Quiero asumir lo que hice, como debía hacerlo hace años». Santiago lo tomó. No lo abrió. «¿Eso hiciste también cuando me dejaste? ¿Renunciaste a mí así de fácil?» Julián bajó la mirada. No dijo nada. «Porque si lo piensas bien», continuó Santiago sin levantar la voz, «fue igual. Un error, una huida, y luego un silencio, como si con eso bastara». El aire se volvió pesado. Julián respiró hondo. «No estoy aquí para justificarme, Santiago. Solo quiero que sepas que me arrepiento. Cada día, cada minuto. Si pudiera cambiarlo, lo haría». Santiago lo miró por fin, largo, fijo, y entonces tomó una decisión. «No vas a renunciar». Julián levantó la vista, incrédulo. «¿Cómo? Te vas a quedar y vas a enmendar cada error que cometiste. Y todos los demás. No como padre, como hombre. Porque si te vas ahora, será la segunda vez que huyes. Y no voy a darte ese privilegio otra vez. ¿Me estás perdonando?» Santiago suspiró. «No, aún no. Esto no es perdón, es oportunidad. Y esta vez no la vas a desperdiciar». Julián sintió que el alma se le quebraba. Las lágrimas le llenaron los ojos, pero no cayeron. Solo asintió, con la voz atrapada en la garganta, mientras apretaba el sobre de renuncia con las manos. Santiago se giró para salir. «Empieza por aprender a quedarte». Y se fue, dejando a Julián en la sala, solo, pero no rechazado. Por primera vez, no rechazado. Porque a veces la justicia no viene en forma de castigo. A veces llega como una segunda oportunidad, y eso duele mucho más que cualquier condena. Esa noche, la ciudad parecía contener el aliento. Las luces de los edificios titilaban a lo lejos como testigos mudos de una historia que estaba por llegar a su momento más frágil, más humano, más real. Santiago se había quedado solo en la oficina. No por trabajo, sino porque no podía irse. Algo en su pecho lo mantenía anclado a ese espacio lleno de ecos, de memorias que no eran suyas, pero que igual lo habitaban. La renuncia no firmada seguía sobre su escritorio. El nombre de Julián Herrera brillaba en tinta negra, pero ya no como una amenaza, sino como una herida abierta. El reloj marcaba casi las 11 cuando escuchó un golpe suave en la puerta. «¿Puedo pasar?», dijo la voz al otro lado, reconocible, cansada, quebrada. Santiago dudó, pero respondió con un simple «Adelante». Julián entró despacio, como quien pisa tierra sagrada. Llevaba en las manos una caja pequeña. No traía traje, no traía orgullo, solo el peso de los años perdidos. «No quiero quitarte mucho tiempo, solo necesito decirte algo, por mí, por ella, por ti». Santiago lo miró sin decir nada. No había ira en sus ojos, tampoco compasión, solo una espera silenciosa. Julián se sentó frente a él y, por primera vez, no parecía un empleado ni un culpable. Parecía simplemente lo que era, un hombre viejo lleno de errores. «Cuando supe que tu madre estaba embarazada, me asusté como nunca en mi vida», comenzó con la voz entrecortada. «Era un cobarde. Creía que tenía que elegir entre mis sueños y una familia. No entendí que ella ya era parte de mi destino, que tú lo eras. Pensé que podía irme, empezar de cero, hacerme exitoso y feliz». Se rió, amargo. «Y lo hice. Tuve dinero, tuve trabajo, tuve todo, menos paz». Santiago lo escuchaba, sin interrumpirlo. «Fui feliz por ratos, sí, pero en cada logro había un eco, en cada silencio un vacío. Me decía que hice lo correcto, que era mejor así,
Pero era mentira. Yo no fui un hombre. Fui un niño con miedo, huyendo de la única responsabilidad que de verdad importaba. Abrió la caja que traía consigo. Dentro había fotografías antiguas, cartas no enviadas, dibujos infantiles, todo lo que había guardado Rosario a lo largo de los años y que, de algún modo, había llegado ahora a sus manos. «Esto me lo dio tu tía», explicó. «Ella me buscó hace años, cuando Rosario murió. Me dijo que me correspondía a mí saber quién eras. Me negué a verte. Tenía miedo de lo que encontraría». Tomó una de las fotos. Era Santiago a los 6 o 7 años, con una sonrisa torcida, los ojos enormes y el uniforme escolar lleno de polvo. «Me perdí esto», dijo con lágrimas contenidas. «Me perdí tu primer diente, tus cumpleaños, tus caídas, tus logros. Me perdí tu vida». Santiago tragó saliva. Aquella foto también le dolía, porque había sido uno de los pocos días en que su madre no pudo asistir a su festival escolar, y él, con esa sonrisa triste, posó solo para la cámara de un maestro. «No vine a pedirte que me llames papá», continuó Julián, «ni que me perdones. Solo quiero que sepas que me arrepiento con todo lo que soy, que si hoy estoy aquí de pie es porque tú tuviste la valentía de no repetirme, de ser mejor, de no huir». El silencio cayó como un manto entre los dos. Julián se levantó lentamente, cerró la caja, como quien cierra una herida que ya no supura pero aún duele. «Gracias por no echarme, por darme algo que yo no supe darte, una oportunidad». Santiago se quedó sentado, inmóvil. Por dentro, 1000 cosas se rompían, se cruzaban, se gritaban, y sin embargo todo lo que logró decir fue: «Ella te esperó hasta el último aliento, nunca te odió, solo te lloró en silencio». Julián cerró los ojos. Las lágrimas, esta vez, sí cayeron, no por él, por ella, por lo que no fue, por lo que pudo ser. Y entonces, antes de salir, giró una última vez. «Si algún día me permites estar, no como padre, sino como alguien que quiere enmendar, aquí estaré, aunque solo sea para que me veas». Y se fue. Y Santiago, por primera vez en muchos años, se permitió llorar, no de rabia, no de venganza. Lloró como un niño al que por fin le dijeron lo que tanto había necesitado escuchar: «Lo siento, fue mi culpa». Los días pasaron lentos, como si el tiempo mismo se negara a seguir su curso sin antes presenciar el desenlace de aquella historia suspendida en dolor. Santiago volvió a sus rutinas, al café temprano, a los informes precisos, a las juntas interminables. Pero algo en él había cambiado. Ya no caminaba con la misma dureza, ya no hablaba con la misma frialdad. Y Julián seguía ahí, puntual, silencioso, agradecido. No volvió a mencionar lo ocurrido, no pidió nada, solo trabajaba con una humildad que rayaba en penitencia. A veces lo miraba desde lejos y en sus ojos había algo nuevo, esperanza, pero no expectativa. Había entendido que el perdón no se exige, se espera, se merece, se construye. Fue un viernes, casi al anochecer, cuando Santiago decidió abrir la carta de su madre, la que llevaba años guardada en su caja personal, con un sobre envejecido por el tiempo y una caligrafía que aún le temblaba en la memoria. «Para cuando encuentres a tu padre, no antes». Sus manos temblaban, el corazón latía despacio, como si supiera lo que estaba por venir. Desdobló el papel, respiró hondo y leyó: «Mi amor, si estás leyendo esto, es porque el destino decidió que tu camino y el de tu padre se cruzaran. No sé en qué circunstancias, no sé si fue casualidad o voluntad tuya, pero hay algo que debes saber, por encima de todo. Tú no naciste del abandono, naciste del amor. Lo que pasó entre tu padre y yo no fue una tragedia, fue humano. Nos quisimos, nos tuvimos miedo, y él eligió no quedarse.
No lo justifico, pero tampoco quiero que lo odies, porque si dejas que el rencor te guíe, te vas a perder de ti mismo. Perdonarlo no significa olvidar, significa soltar. Y tú, hijo mío, viniste al mundo para volar, no para arrastrar cadenas. Sé que él falló, pero tú no eres su error, tú eres mi milagro. Con todo mi amor, mamá. Las lágrimas cayeron sin permiso. Santiago dobló la carta con manos temblorosas y se quedó un largo rato en silencio. No sabía qué sentir. Era como si esa voz escrita lo abrazara desde otro plano, desde otra vida. Una voz que lo había protegido desde niño y que ahora lo empujaba a dar el paso que tanto temía. Esa noche tocó a la puerta del pequeño departamento donde Julián vivía desde que había llegado a la ciudad. El hombre abrió con expresión sorprendida, el cabello desordenado, las manos manchadas de tinta por estar revisando viejas cartas. ¿Santiago?, preguntó incrédulo. El joven no dijo nada, solo lo miró. Llevaba la carta en el bolsillo, pero no la sacó. No era necesario. ¿Pasa algo?, dijo Julián, inseguro. Y entonces sucedió. Santiago dio un paso al frente y lo abrazó. No fue un abrazo largo, ni perfecto. Fue torpe, fue silencioso, pero fue real. Y en ese instante, todo lo que no se dijeron, todo lo que dolió, todo lo que faltó, se quebró como un cristal que, al romperse, libera el aire contenido de décadas. Julián se quedó inmóvil por un momento, como si no lo creyera, y luego lo sostuvo. Lo sostuvo como un padre que por fin entiende lo que eso significa. Ambos lloraron, sin palabras, sin tiempo, sin juicio. Solo dos hombres, conectados por una historia rota, intentando reconstruirse en un solo gesto. Cuando se separaron, Santiago susurró: «No te perdono del todo, no aún, pero ya no quiero cargar con esto». Julián asintió, con lágrimas en los ojos. «Lo que me des será más de lo que merezco». Y entonces, por primera vez, la herida empezó a cerrar. Porque hay palabras que alivian, pero hay abrazos que salvan. El domingo amaneció con un sol tímido, como si el cielo supiera que esa no era una mañana cualquiera. Santiago caminaba por el parque donde solía ir de niño con Rosario. Aún recordaba el olor de los elotes recién hervidos, las risas lejanas, la voz de su madre contándole cuentos inventados mientras él jugaba a no necesitar nada más. Pero hoy no estaba solo. Julián caminaba a su lado, no como un padre, no como un amigo. Caminaba como lo que era, un hombre que estaba aprendiendo paso a paso a ganarse un lugar que había abandonado. Ambos llevaban en las manos una flor, rosas blancas. El silencio entre ellos ya no era el mismo. Ahora no dolía, no acusaba. Era un silencio de respeto, de memoria, de algo que apenas comenzaba a sanar. Llegaron juntos al panteón. La tumba de Rosario los recibió bajo la sombra de un árbol viejo. La lápida era sencilla, elegante, con las letras grabadas con amor. Rosario Rivas, madre, mujer, luz. Santiago se agachó primero, acarició la piedra como si acariciara su rostro. Colocó la flor con delicadeza y luego, sin pensarlo, sacó del bolsillo la carta. «Es hora de que la leas tú también», le dijo a Julián sin mirarlo. El hombre la recibió como si fuera un tesoro sagrado. La leyó de pie, en silencio, mientras las lágrimas caían una por una, mojando el papel. Cada palabra de Rosario era una caricia y una condena, un recordatorio de lo que fue y de lo que pudo ser. Cuando terminó, cayó de rodillas frente a la tumba. «Perdóname, Rosario», susurró con la voz quebrada. «Perdóname por no haber sido el hombre que merecías, por no haberme quedado, por no haberte cuidado, pero sobre todo por haberle fallado a lo mejor que tuvimos, nuestro hijo». Santiago se mantuvo en pie. No lloró esta vez. Ya no, porque en ese momento lo entendió.
Su madre no había escrito esa carta solo para él. La había escrito para ambos, para cerrar un círculo, para liberar a dos almas marcadas por la ausencia. El viento sopló suave. Las hojas cayeron en silencio sobre la tumba. Y por primera vez en 20 años, Julián y Santiago se quedaron ahí, juntos, de pie frente al pasado, pero con los ojos puestos en algo más. El futuro. «Vamos», dijo Santiago rompiendo el silencio. «Hay mucho que construir». Julián lo miró, con una gratitud imposible de nombrar. Y entonces, como si el universo lo aprobara, el sol se abrió paso entre las nubes, iluminando la tumba de Rosario con una luz dorada, cálida, casi viva. Porque cuando se honra a los que partieron, algo dentro de uno también vuelve a nacer. La sala estaba llena de luz, no una luz cualquiera. Era esa que entra por las ventanas en los días de renacimiento, esa que no encandila, pero abraza, esa que parece decir, sin palabras, lo peor ya pasó. Santiago firmaba documentos mientras un grupo de jóvenes lo escuchaba atentamente. Era una nueva iniciativa de la empresa, un programa de becas para estudiantes sin padres, sin redes de apoyo, sin nada más que su propio talento y voluntad. Julián estaba allí también, al fondo de la sala organizando carpetas en silencio, como cada día. Ya no por obligación, sino por convicción. Ya no con la espalda encorvada, sino con la dignidad humilde de quien decidió no huir nunca más. Algunos empleados nuevos lo saludaban con respeto, otros con cariño. Nadie sabía bien su historia, solo que, desde hacía un tiempo, el jefe lo trataba con una cercanía distinta, íntima, casi familiar. Santiago terminó la presentación. Hubo aplausos, sonrisas. Pero justo cuando todos se preparaban para salir, él se acercó al podio nuevamente y, con voz firme, dijo: «Un momento, hay algo más que quiero compartir, algo personal». La sala quedó en silencio. Julián lo miró, desconcertado. Santiago tomó un documento del portafolio, lo sostuvo en alto, sin ocultarlo. «Hace unas semanas decidí hacer algo que vengo pensando desde hace años. Algo que no tiene que ver con negocios, ni contratos, ni cargos. Tiene que ver con identidad, con sanar». Abrió el papel. Su voz se mantuvo segura. «Hoy firmé la solicitud oficial para añadir a mi nombre el apellido que por mucho tiempo rechacé. No como un homenaje, sino como un cierre, como una forma de reconciliarme con mi historia». Julián sintió que el corazón se le detenía. «A partir de ahora», dijo Santiago sin temblar, «mi nombre legal será Santiago Rivas Herrera». Un murmullo suave recorrió la sala. Nadie lo esperaba. Nadie entendía completamente lo que significaba. Pero Julián sí. Y no pudo moverse. No pudo hablar. Solo lo miró con los ojos húmedos y el alma hecha pedazos de amor. Santiago bajó del podio. Caminó hasta él. Y frente a todos, sin importar el qué dirán, le extendió la mano. Julián la tomó. Fuerte, como quien se aferra a una segunda oportunidad. «No lo hago por ti», dijo Santiago en voz baja para que solo él escuchara. «Lo hago por mí, porque merezco llevar mi historia con la frente en alto». «Y yo te prometo», respondió Julián temblando, «que nunca más te fallaré». Meses después, los dos caminaban juntos por el mismo parque donde todo comenzó a sanar. Ahora lo hacían como socios en un nuevo proyecto, una fundación en nombre de Rosario para ayudar a mujeres solas, madres jóvenes, niñas sin hogar. La placa de la entrada lo decía todo. Fundación Rosario Rivas, porque el amor no abandona. Y ahí estaban, un padre y un hijo, una historia rota, ahora unida con hilos de verdad, dolor, perdón y esperanza. No perfecta, pero real, no olvidada, pero finalmente reconciliada, porque aunque el pasado regrese con sus sombras, también puede traer consigo la luz de un nuevo comienzo.